nosotros abordamos este tema y hacemos el ejercicio de la sanación, o mejor, nos abrimos a la obra sanadora del Señor. Estamos en el tiempo de la Cuaresma. La Cuaresma no solamente es un tiempo de preparación para las solemnidades pascuales, es de por sí ya una experiencia de esta Pascua del Señor que resucita, que transforma. Y esta obra el Señor la hace por medio de su palabra y la consuma en la Eucaristía, la plenifica en la Eucaristía. Pero comienza siempre con la palabra. Por eso, desde el primer domingo de la Cuaresma, primer domingo, en el relato de las tentaciones, escuchamos una frase que es un programa. Le dice Jesús a Satanás: ¿cómo se vence el mal? No solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan y del hombre. ¿Dónde buscamos nosotros los recursos? ¿De dónde nos alimentamos? ¿Y de dónde viene la fuerza para revertir el mal que nos hace daño? De la palabra que sale de la boca de Dios. Y en la Cuaresma la palabra de Dios, como siempre, es abundante, pero de manera muy especial. Y en este domingo queremos hacer a fondo esta experiencia cuaresmal y también ya por anticipado pascual. De manera que en el desierto, como si estuviéramos en el desierto, apartándonos de todo, queremos darle oídos a la palabra del Señor para que ella nos alimente, nos limpie, nos purifique y nos dé la visión del camino de Dios, del proyecto de Dios, de la misión que Dios nos encomienda en la vida. ¿Cómo vamos a abordar en esta mañana el tema de la reconciliación y de la sanación en la familia? Nos vamos a un libro de la Biblia, al primer libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? Al libro del Génesis. Vamos a comenzar con el libro del Génesis y yo espero que de aquí a medianoche lleguemos al Apocalipsis. Haremos el recorrido de yo digo, ¿cuánto tiempo tenemos para el Diego? Creo que de aquí hasta la medianoche, hasta las 2 de la mañana. No es una broma. Vamos a detenernos solamente en el libro del Apocalipsis, en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y en un versículo en particular. Vamos a aprendernos este versículo. Es la frase conclusiva, es la frase con la cual cierra el primer libro de la Biblia. Y por eso no es cualquier frase. El primer libro de la Biblia, que es el libro de la creación, el libro del Génesis, el libro de todo lo que comienza bien y a veces también mal. En el capítulo 50, versículo 20, las últimas palabras son: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Pero Dios cambió el mal en bien. ¿Para qué? Para que pudiesen ver, como ahora lo ven, un pueblo bien dispuesto para el Señor. Esta frase que acabo de citar, Génesis 50:20, son las palabras de José, el hijo de Jacob, uno de los 2 hermanos, a quienes sus hermanos agredieron, maltrataron, lo vendieron y la pasó muy mal. Pero Dios intervino. Y la frase final de la historia es esta, de Génesis 50:20. Convocamos la escena. Ya José y sus hermanos se volvieron a encontrar. Los hermanos vinieron desde Egipto buscando comida, desde Israel a Egipto buscando comida porque había sequía y entonces no había cultivos. En cambio en Egipto sí había, porque la inteligencia
logística de José, que lo llevó a convertirse en el segundo después del faraón, en el primer ministro del faraón, el visir de Egipto, había garantizado alimento en tiempo de penuria. Y entonces sus hermanos que lo habían vendido vinieron a Egipto a buscar provisiones, pero no sabían que su hermano, al que habían vendido, había prosperado. Ellos lo imaginaban muerto. Lo habían sacado de la casa a patadas. Bueno, patadas no, peor, lo echaron en un foso. Y se llevan la sorpresa. Pero esto es una historia muy bonita porque no lo descubrieron de una vez. José los reconoció cuando ellos llegaron. Cuando estaban en la fila pidiendo la comida. Ellos, claro, José ya estaba más grande. Cuando había salido de la casa estaba chiquito, ya estaba más grande. Además, ahora estaba vestido de egipcio, muy elegante. Ahora le estaba yendo muy bien. Los hermanos no lo reconocieron, pero José sí lo reconoció. Y José fue creando una estrategia para sanar la relación de vida. José tuvo la oportunidad en ese momento de desquitarse. Cuando una persona ha sido maltratada, le queda por dentro la herida y le gustaría que aquel que lo hizo sufrir, sufriese al menos un poquito de aquello que ella sufrió. Supe para que aprenda, sería lo que normalmente tenga. Mire, usted me hizo pasar la mano, vea, pruebe. Pero José no hizo eso. José no reaccionó así. José se reconcilió con sus hermanos. Pero no fue una reconciliación inmediata. Miren, aquí estoy, yo soy José, vengan para acá. No. Muchas experiencias de reconciliación fracasan. No funcionan porque las hacemos mal. ¿Y por qué las hacemos mal? Porque tenemos afán, porque nos precipitamos, porque no hacemos el camino, el proceso. José no solo fue inteligente para garantizarle la economía al faraón y salvar a una nación en tiempos de crisis, también tuvo la inteligencia para salvar a su propia familia. Tuvo la inteligencia para salvar a su propio hogar. Y esto es lo que quiero que en esta mañana descubramos. José no reaccionó inmediatamente. Si hubiera reaccionado inmediatamente, la reacción habría sido la venganza. Ustedes me hicieron sufrir, pues fuera de la fila. Sin vergüenzas. ¿Con qué cara me vienen a pedir favores? No hizo eso. Se tomó un tiempo. Llevó a que lo descubrieran de a poquito. Primero vino la estrategia de hacer que se quedara su hermanito Benjamín. Se las ingenió, creó una situación de una copa que se fue dentro de un saco, retuvo a los y dijo: manden a llamar al papá. Sí, pero al papá. ¿Cómo van a llamar al papá? El papá está en duelo porque ya se le murió, no, lo habían echado a José. El papá está en duelo, ahora va a perder a otro hijo. No, señor, me lo trae. Sí, pero es que ya está muy mayor. Papá Jacob, está muy mayor, ¿cómo lo vamos a traer de Israel? Me lo trae. Y trajo de nuevo al papá, porque el problema tenía que ver con el papá. Aquí está la inteligencia. La pelea entre los hermanos tuvo que ver con un error cometido por el papá. Lo va a traer de nuevo, lo hace venir, y entonces, ahí sí, se va a revelar delante de ellos: yo soy José. Vendrá la reconciliación, el abrazo, lloran, las lágrimas purifican. Qué importantes son las lágrimas en el abrazo familiar. Cuando hay heridas, las lágrimas lavan toda la ignominia, todo el dolor, toda la agresión que había y que estaba impregnada en los cuerpos de ellos. Y ahora
el papá también muere. Y queda solamente José con sus hermanos al frente. Y los hermanos tienen miedo. José no se la desquitó porque papá estaba vivo. Y ahora que papá no está, la va a emprender contra nosotros. Y entonces vienen los hermanos, donde José, temblando, muertos del susto, ahora sí nos la aplicó. Y las palabras de José son las palabras que cité hace un momento, y que son la conclusión, es el momento de cierre de todo el proceso. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Vamos a escribir ese texto en el corazón, con tinta de oro. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Ustedes me hicieron daño. ¿Es verdad? Se me hicieron. Ustedes pensaron, pero Dios permitió esto. Dios lo pensó para mí, o mejor, Dios cambió el mal en mí. Dios hizo de esta carnicería, de esto tan horrible, Dios hizo de esto algo grande. Dios hizo con esta materia prima del dolor y del pecado, de los errores de familia, Dios con todo este material hizo una nueva construcción. Dios lo pensó para mí. Dios cambia el mal en mí. Vamos a repetir esa frase. Dios cambia el mal en mí. ¿Dónde se encuentra esa frase en la Biblia? Génesis 50. Dios cambia el mal en mí. Bueno, ese es el tema de fondo. Ese es el planteamiento. Como yo soy profesor, y voy a estar con los profesores, vamos a ir a orden. Este es el punto. Dios cambia el mal en mí. Pero viene la pregunta práctica. Bueno, ¿y cómo es que esto es posible? ¿Cómo es posible esto? El primer libro de la Biblia necesitó de 50 capítulos. Tiene 50 capítulos. Es un libro kilométrico. 50 capítulos para explicarnos esto. Ya desde la primera página del Génesis, desde el comienzo, ya se estaba visualizando lo que iba a pasar al final. ¿Cómo comienza el libro del Génesis? Capítulo 1, versículos 1 y 2. No hace falta que saquen la Biblia. Dejen la Biblia guardada ahora. ¿Cómo comienza la Biblia? En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí vamos bien. Versículo 2. La tierra, todo era caos y confusión, y el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas. Sobrevolaba sobre las aguas. Todo era caos y confusión. Todo empezó en caos. El libro de Génesis nos va a contar situaciones de caos, de punta a punta, donde Dios interviene creadoramente. Y vamos a hacer 3 afirmaciones. Enseguida vamos a cantar mejor. 3 afirmaciones para que veamos el planteamiento del libro de Génesis. Primera afirmación. La creación, atención con la primera afirmación, la creación no es simplemente la composición del escenario. Dios, ante todo, crea personas. Dios, ante todo lo que crea, son personas. La creación, repito, no es, ante todo, no es en primer lugar la composición del escenario. El libro de Génesis, en el capítulo 1, nos presenta cómo Dios interviene creadoramente en el caos, ese caos que acabamos de recordar, y entonces Dios ordena. Dios crea ordenando. Luz, tinieblas. Astros,
y luego planeta Tierra, luego mar y continente, aves que vuelan, animales que reptan, y finalmente en la pirámide de la creación, el ser humano. Génesis 1:26, los creó hombre y mujer, a su imagen y semejanza los creó. Dios creó ciertamente todo. Y yo no tengo la más mínima duda, de que hasta el átomo todo es creación de Dios. Pero corremos el riesgo, cuando decimos Dios es creador, de quedarnos con las cosas. Y Dios hizo las maticas, y Dios hizo los perritos, y Dios hizo las estrellas. Eso es una parte de la creación. Eso es el comienzo de la creación. Lo que a Dios le gusta crear es gente. Dios es un creador de personas. Y les digo que a veces es un riesgo, aquí catequistas, un riesgo cuando hacemos la catequesis sobre la creación, quedarnos en la descripción del escenario. Y entonces Dios creó las estrellas, las ovejitas, los ríos, los mares, etcétera, los cielos y la tierra, y termina la catequesis, como me enseñaron a mí los hermanos de la Salle, y Dios creó la vaca y también la leche, hay que cantar aleluya, aleluya. Momentico, caballero, eso no es la creación, ese es el comienzo de la creación. Ese es el comienzo de la creación. Por eso afirmación número 1. Dios es creador de todo. Pero Dios lo que quiere crear, donde se muestra eminente como creador, es en la creación de personas. Dios crea personas. Y vamos todavía a esta primera frase, esta primera idea, vamos a desarrollar más. Dios crea personas y todo el libro de Génesis es esa creación de personas. Dios crea una familia. Dios crea una familia. No creó individuos aislados. Creó una familia. Macho y hembra los creó, esa es una familia. Adán y Eva, ¿qué es? Una familia. Y enseguida vienen los hijos, Caín y Abel, ya les cuento el resto, pero por lo pronto es una familia, y después vendrá la familia de Noé, y vendrá la familia de Abraham, y vendrá la familia de los hijos de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob. Bueno, de Isaac vendrá Jacob, Isaac y Saúl, y luego Jacob que pelea con su hermano. ¿Cómo le va el hermano de Jacob? Esaú. Viene aquí la pelea y así seguimos, y luego vienen los hijos de Jacob, que se llamará Israel, que son los 12 hijos, en realidad eran 13, pero 12 hijos. Tenemos historia de familia. Todo el Génesis, mis queridos amigos, todo el Génesis es la historia de una familia. Porque Dios lo que crea es familia. Y el Génesis no es el capítulo 1. La creación no es el capítulo 1, ni tampoco el capítulo 2, cuando crea el Adán con el barro de la tierra. El Génesis, el Dios creador, son los 50 capítulos. Son los 50 capítulos. Porque Dios es un creador de gente. ¿Y cómo crea Dios la gente? Formando una familia. Formando una familia. Segunda idea. ¿Quedó clara la primera? Génesis es Dios creando una familia. No solo cositas. No es Dios creando cosas. Es Dios creando personas. Creando gente. Segundo, ¿cómo crea Dios esta familia? ¿Cómo crea Dios esta familia? Hay una palabra clave, una palabrita nada más, una palabra que es clave en el libro del Génesis. Y es tan importante que esta palabra va a atravesar la Biblia entera, toda la Biblia hasta el final. Y es la palabra bendición. Es la palabra bendición.
Segunda idea, Dios crea bendiciendo. ¿Cómo crea Dios? Bendiciendo. Génesis, capítulo 1, versículo 22. Y dijo Dios: sean fecundos y multiplíquense y llenen la faz de la tierra. Sean fecundos y multiplíquense y llenen la faz de la tierra. Esta frase de Génesis 1:22 es de la primera vez que en la Biblia aparece la palabra bendición. En Génesis 1:22, justo en el momento en el que Dios crea el ser viviente, no antes. Y uno dice, ¿y por qué esperó 22 versículos? Si desde el primer versículo ya estaba creado, de al menos del versículo 3, cuando dijo hágase la luz, ¿por qué esperó hasta el versículo 22? ¿Por qué esperó hasta el versículo 22 para crear, para decir bendecir, que es el verbo del crear? Porque Dios, escuchen esto, porque Dios hasta el momento, lo que había creado, si miramos en el texto, lo que había creado durante todos los minerales. Dios ahora está generando el ser viviente. Todavía no aparecerá la guía, no estamos hablando de seres vivientes en general. Génesis 1:22. ¿Qué es bendecir? Bendecir. Ay, por favor, atención con esta palabra, porque todos los días, que Dios te bendiga. Bendígame, Padre. O ya se convirtió hasta el Dios te bendiga como el que te vaya bien. Casi que es un saludo. Cuidado con la palabra bendecir. Bendecir, el verbo bendecir, algunos lo explican desde el latín, porque la palabra pues viene del latín, al menos como lo tenemos en español, del latín, bendecir, decir bien, benedicere, decir bien, o decirle a una persona algo bueno, casi que desearle algo bueno, decir algo bueno al otro. Pues yo en esta mañana lamento, me da una vergüenza, Padre, lamento desencantarnos. La palabra bendecir no significa eso. En la Biblia, en la etimología latina, decir bien, pues sí. Pero resulta que la Biblia no fue escrita en latín, así que te pueden decir todo lo que quieran en latín, que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Y en hebreo, eso sirve, un domingo por la mañana, viene bien una lección de hebreo, aprender una cosita en hebreo, viene bien. Yo digo, miren, no le tengan miedo a las lenguas, ni al griego ni al hebreo. ¿Verdad, Padre? No le tengan miedo al griego. Si ustedes vieran en Grecia, hasta los niños hablan griego. Claro. Entonces, no se preocupen, en griego y hebreo es fácil. Además, hablar una palabra en otra lengua, la gente ya no dice voy al centro, no voy al shopping. Bueno, yo ahora voy a decir una palabra menos en otra lengua, perdónenme. En hebreo, en la lengua del Antiguo Testamento, bendecir se dice barak. Barak, de ahí de la palabra baruch, el bendito. Cuando ustedes se encuentren con un israelita, usted va a quedar como que dice Baruch Adonai, bendito sea el Señor, Baruch, bendito. Barak es bendecir, Barak. Y Barak, le viene un nombre por ahí que se llama Barak, bendecir, es hermano de otro término que significa Barak, que es crear. Cuando en la Biblia se dice Dios creó, el término es más o menos el mismo. Crear y bendecir es lo mismo. ¿Y qué es crear? ¿Qué significa este Barak? Cuando se dice Barak, lo entendemos bien en el texto de Génesis 1:22. Y Dios los bendijo, 2 puntos, abre comillas, sean fecundos y multiplíquense. Fecundar es hacer posible la vida.
es generar una oportunidad de vida allí donde parece negada. Es abrir un nuevo horizonte donde las posibilidades parecen cerradas o negadas. Bendecir es generar vida. Bendecir es provocar, generar vida. Y todos nosotros somos bendición. No solo recibimos bendición, ni pronunciamos bendición, somos bendición cada vez que somos generadores de vida, cada vez que creamos nuevas posibilidades para la existencia de alguien o de un cosa. Ese es el concepto de vida. Bendecir es fecundar. ¿Qué es lo contrario de bendecir? ¿Qué es lo contrario de bendecir? Maldecir. Maldecir en la Biblia tampoco es pronunciar palabras feas. ¡Me maldijo! Maldecir, el problema no es lo que se dice, es el efecto. Es lo que eso genera. Maldecir es matar la posibilidad de la vida. La maldición es la negación de la vida. Por eso, en el mundo bíblico, una mujer o un hombre que no pueden tener hijos, o sea que son estériles, son considerados portadores de una maldición. ¿Se acuerdan de Isabel? ¿Se acuerdan de Sara? La Biblia tiene historias de mujeres y de caballeros que no podían engendrar y ellos mismos lo entendían como una maldición. Dios revierte allí donde el vientre está cerrado. Dios abre vientres. A Dios le gustan los niños. A Dios le gustan los bebés. A Dios le gusta la vida que nace y se desarrolla. La maldición es la negación de la vida. Y aquí vamos a entender algo muy importante. Atención con lo que voy a decir. Dios no bendijo las piedras. ¿Por qué bendijo solamente a partir de la creación, o mejor, a partir de la creación de los seres vivientes en Génesis 1:22? Porque Dios no bendice las piedras. No porque no quiera las piedras. No es que Dios no quiera las piedras, claro que las quiere. Son creación de Él, ¿cómo no las va a querer? Lo que pasa es que la piedra no engendra. La piedra no engendra. Si yo cojo una piedra, estoy diciendo piedra, no podemos referirnos a todo lo demás. Yo cojo una piedra y la coloco aquí, ¡pum! Y vuelvo dentro de un año, la piedra sigue siendo piedra. Tendrá de pronto polvo, si el sacristán no la limpió, pero igual la piedra no tiene piedritos. ¿Qué es lo propio de la vida? Lo propio de la vida es generar. Lo propio de la vida es multiplicarse, es generar. Lo voy a decir por otro ejemplo. Lo digo como una pregunta, y una pregunta respetuosa. ¿Ustedes se bañaron esta mañana? Bueno, no, es una... Y si no, no tiene por qué responder. ¿Por qué uno se baña todos los días, o al menos con alguna frecuencia, porque en algunos países no es así? ¿Por qué uno se tiene que bañar con alguna frecuencia? Cuando uno no se baña, ¿qué pasa? No es solamente por cuestión anímica, para sentirse mejor, no. Es que si usted no se baña, usted se da cuenta de que está ahí. Uno se baña porque durante la noche, esto ustedes lo saben, aprendieron en tercer año de primaria, cuando le enseñaron todo el sistema celular y cómo las células están, bueno, cuarto de primaria también. Las células siempre se están reproduciendo, en todo momento se están reproduciendo. Todo el tiempo. Todos los días usted está reproduciendo células. Y cada 7 años usted ya reprodujo todo. Cada 7 años usted ya no es el mismo. El cuerpo cambió.
una célula va reemplazando, porque las células son como las pilas, las células tienen duración. Las células se van muriendo, pero enseguida son reemplazadas por otras. Las células que mueren, nuestro cuerpo es muy sabio, nosotros estamos muy bien hechos. El cuerpo las saca por medio del sudor a la epidermis. Por eso cuando una persona no se baña y se le nota por aquí una manchita, son células muertas. Son células muertas. O sea, una persona que no se ha bañado, lo que huele es a muerto. Lázaro, ya huele 4 días, lo que huele a muerto. Por eso es que nos bañamos. Nosotros estamos continuamente reproduciendo. Vámonos al final de la vida, la muerte. Cuando una persona se muere, ¿qué es lo que pasa en el momento de la muerte? Se acaba el proceso de reproducción celular. Ya nuestro sistema deja de dar órdenes para generar células. Entonces, si usted necesitó 7 años para recomponer todo el cuerpo, en cuestión de semanas, se pudre. ¿Por qué? Porque es una célula muerta, y otra muerta, y otra muerta, y otra muerta, no hay reemplazo, no son reemplazadas hasta que usted se seca. Esa es la maldición, la muerte, la no generación. El no generar, este es el concepto bíblico. Es increíble cómo la Biblia ya sabía cosas que hoy la ciencia explica. Ya estaba en el libro de Génesis. La maldición, ¿qué es la maldición? Es decirle una grosería a otro, no. La maldición es dejar de generar. De negar la posibilidad negada para generar, no poder generar. Y entonces entra en el reino de la muerte, porque lo que no genera no hace sino morir y morir y morir y morir. Bendición, ahora sí me entienden, bendición es la posibilidad de generar. Dios interviene allí donde la vida está negada. Dios interviene donde la vida está negada para producir vida. ¿Y cómo lo hace? Bendiciendo. El capítulo 1 del libro de los Génesis es el gran referente, paradigma, modelo de todo el resto del libro y de la Biblia entera. Porque Dios intervino el caos. Y Dios, todo esto, donde no había posibilidad de vida, con el poder de su palabra, comenzó a generar vida. Para que no hubiera muerte, para que no hubiera maldición. Dios crea bendición. Bendecir, entonces, es superar maldición, es comenzar a generar vida. Y esto es tan importante, que la palabra bendición que se pronuncia en el relato de la creación en Génesis 1:22 se va a repetir a lo largo de todo el libro. Todo el libro de Génesis. No hay capítulo del libro de Génesis, no hay capítulo que no repita la frase y Dios bendijo, y Dios bendijo, y Dios bendijo, y Dios bendijo. Dios siempre está bendiciendo. ¿Por qué? Porque el caos no se ha terminado. Porque la muerte anda rondando. Porque nos negamos posibilidades. Y por eso todo el libro del Génesis es el libro de la bendición. Y Dios bendijo, y Dios bendijo, y Dios bendijo. Por ejemplo, Dios crea la primera familia. La creó con la bendición. ¿Cómo? ¿Quiénes eran? ¿Quién conformaba la primera familia? ¿Nada más? Adán, Eva, ¿no tenían muchachitos? Ok, Caín y Abel. Todo iba perfecto, o más o menos. Tenemos en el capítulo 3 ya un problema ahí de pareja, el tema de la tentación, del pecado, pero el problema es el capítulo 4. Primera historia familiar. La primera familia de la Biblia, que Dios la creó con sus manos poderosas,
El Creador la hizo con sus propias manos. O sea, más perfecta no podía ser. Dios creó a Adán con el barro. Y Dios todo lo hace perfecto, lo hizo muy bien. Adán debía ser muy apuesto, debe ser muy elegante. Con razón que Eva, bueno, que tampoco había más, pero igual era lo que tenía mucho. Eva debía ser la mujer más divina que debía existir en el mundo, porque la creó mi Dios con su propia mano. La creó Dios, o sea, más perfecta no puede ser. Y sin embargo, a pesar de ser creación de Dios también hecha, la maldición volvió a meterse, se metió por medio de la serpiente. Como siempre, el corudo comenzó a meter ahí, comenzó a meter la suya, a desdibujar la hermosura de esta creación, a meter maldición. Por eso en 3:15 se le va a decir a la serpiente: maldita tú. Ahí sí se le dice, porque tú eres generadora de maldición. Hay una fuerza interna que destruye la pareja, que destruye la familia. Maldita tú, serpiente, que te metiste ahí. Todo venía muy bien. Y los efectos se ven. Capítulo 4. La primera familia de la Biblia. ¿Y qué nos encontramos en la primera familia de la Biblia? Asesinato. Un hermano mata al otro. No, pues qué belleza de Biblia. Uno dice, pues la familia modelo, la primera familia. Yo esperaría que la primera familia fuera más estimulante, fuera ejemplar, pero de ejemplar no tiene nada. Adán y Eva no tienen nada de ejemplar y quería ver peor. Ya en una casa hay velorio, ya hubo funeral en la primera familia. Un hermano mata a otro. No, pero bonita historia. Bonita historia. Y seguimos en el capítulo 5, donde Génesis dice: y el mal se multiplicó. O sea, se multiplicaron los caínes. En lugar de multiplicarse la bendición, lo que se multiplicó fue la maldición. La negación de la vida. Se multiplicaron los caínes que hacían daño en la tierra. Y Dios dijo: ay, ¿cómo así? Y Dios ve el mal que hay en el mundo y dice: no, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Se acuerdan lo que pasó? El diluvio. ¿Se acuerdan del diluvio? Dios se arrepintió de ver, ¿se acuerdan? Capítulo 5 del libro de Génesis. Y entonces Dios manda un diluvio. ¿Se acuerdan? Manda el diluvio y se ahogó todo el mundo, menos los pescados, naturalmente. Y Dios salva a una familia ejemplar. Rescata una familia que va a ser el puente, la familia de Noé, el hombre justo. Noé va a rescatar no solamente él, sino también parejas de animales. Entre la pareja traen parejas de animales, pasa el diluvio, ya bajó el agua de la tierra, mandaron la palomita, el cuervo, la paloma, parece que ya tocó, volvió otra vez a tocar tierra. Capítulo 9. ¿Cómo comienza el capítulo 9? ¿Saben cuál es la primera frase del capítulo 9 del Génesis cuando acaba el diluvio? Y Dios bendijo. Y Dios bendijo. Cada vez, escuchen esto, en el Génesis, cada vez que comienza una nueva etapa, siempre se coloca la frase: y Dios bendijo. O sea, Dios es Génesis. Dios es creador, ya no de cosas, creador de gente. Y Dios los bendijo a Noé y a su familia. Y lo mismo va a pasar en el capítulo 12 del libro del Génesis. Y Dios bendijo a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, sal de tu tierra, de tu familia, de tu patria, y ve a la tierra que yo te mostraré. Todo el que te maldiga será bendito, el que tú bendigas será bendito, y tú, sé tú una bendición. En el comienzo de una nueva etapa de la historia, Abraham, Dios coloca una bendición y hace de él una bendición. Muere Abraham, capítulo 24, versículo 11, capítulo 25, versículo 11 del libro de Génesis. Vienen del funeral en Macpela, en Hebrón, vienen los dos hermanos que se han reconciliado además, Isaac, ¿y cómo se llamaba el otro hermano? Ismael, se puede ahorita de confundir el nombre. Ismael, los dos no se querían, eran de mamás diferentes y además le habían echado a casa. Bueno, toda la historia, los dos se reconcilian delante de la tumba del papá. ¿Y qué coloca el libro del Génesis
la historia de Isaac. Y Dios bendijo a Isaac. Y Dios bendijo a Isaac. Dios comienza una nueva etapa de la historia con una palabra de bendición. Y la historia de Isaac va a continuar con sus dos hijos. ¿Quiénes son los dos hijos de Isaac que tiene con doña Rebeca? Esaú y Jacob. Y los dos hermanos pelean. Y entonces, en medio de la historia del plato de lentejas, Jacob sale huyendo y en el camino, capítulo 28, versículo 13 del libro de Génesis, en medio de la noche, tiene un sueño, una escalera que junta el cielo y la tierra, y Dios pronuncia una bendición, le repite la bendición. Yo te bendigo. Te quiere matar, pero yo te bendigo. Yo te bendigo. Y luego vendrán los hijos de este Jacob, y Dios va a pronunciar una bendición. Y la última bendición es la que pronuncia José, capítulo 50. ¿Se acuerdan de la cita? Génesis 50, 20. Ustedes pensaban hacerle mal, pero Dios lo cambió para lo mismo, es decir, sacar del mal. Pero me devuelvo en la historia. Dios se colocó una fuerza de bendición, fuerza creadora, que es una fuerza de fecundidad. Eso es lo propio de Dios. Pero la maldición no acabó. No porque Dios introdujera la maldición, sino porque la historia de estas familias una y otra vez se repitió la maldición. Era Dios creando y el ser humano descreando. Dios creando y el ser humano desbaratando la belleza de la vida, la hermosura de la creación. Y por eso es sorprendente cuando uno hace el recorrido por el libro de Génesis que haya tanto desastre. Se lo voy a repasar rápidamente. ¿Cómo se infiltra la maldición? Primero, Caín mata a Abel, no necesita más explicación. Capítulo 9, siguiente familia, la familia de Noé. La cosa había empezado bien, Dios renovó la bendición, además Dios hizo salir, capítulo 9, versículo 14, un arcoíris, y dijo, no, nunca más voy a hacer diluvios, yo haré un pacto contigo. ¿Qué va? 5 versículos después, Noé se emborracha. Y uno de sus hijos lo ven desnudo, porque parece que se pegó su pelotada. Gente borracha no sabe lo que hace. Y se generó por el de la familia. Además hay un incesto. Yo espero que por aquí no haya niños. Pero en una familia ya hay un incesto. El papá con la niña. No. Y eso está en la Biblia. Hay un daño familiar. Vamos al capítulo 12. El Señor llama a Abraham. Y en el mismo capítulo donde le ha dicho, yo te bendigo, y tú serás una bendición para todos los pueblos, en el mismo capítulo, no ha terminado el capítulo 12 y ya Abraham está pecando. Ya está desbaratando todo. ¿Se acuerdan lo que pasó en el capítulo 12? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue la historia? Abraham escucha la palabra del Señor, comienza a peregrinar en la tierra, va por acampadas, pero resulta que la tierra que Dios le dio, a pesar de que se dirá que es la tierra que manda leche y miel, era una tierra muy seca. Además, estaban en tiempo de sequía, lo mismo que va a pasar después con José. Estaban en tiempo de sequía y siguieron ¿para dónde? Para Egipto. Lo mismo que se va a repetir al final. Siguieron para Egipto a buscar comida en Egipto. Y resulta que Abraham tenía una esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa? ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara, doña Sara. Sara era una mujer hermosa. Así la describe la Biblia. Tremenda, una mujer muy bonita. Tremenda mujer. Claro, cuando Abraham llegó a Egipto, Abraham dijo, le van a echar el ojo a mi mujer. Estamos en el extranjero, estamos en un sistema imperial donde no respetan.
le dice a Abraham a Sara: oye Sara, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. ¿Se acuerdan de eso? Di, claro, ya le pasó, ya metió en la serpiente la maldición de la mentira. Cuando en una familia hay mentiras, comienza a desbaratarse, comienza a desmoronarse la belleza de la bendición. ¿Le metió una mentira? A la esposa no, a la esposa le dirá otra después, pero le mete una mentira al faraón y le dice al faraón que esta es su hermana, y claro, el faraón, pues bueno, lo previsto ocurrió, le gustó doña Sara y dice: pues bueno, mándenmela hoy turno conmigo. Y por cuenta de doña Sara, Abraham le sacó comida al faraón. ¿Ustedes les parece que eso es muy limpio? ¿Les parece que eso es como muy santo? Nada, eso no tiene nada que ver. Eso no es de Dios. Y Dios castigó a quién, al faraón. Y el faraón averiguó que es porque usted está con una mujer que ya está casada. Se me va doña Sara, llévense lo que quieran, pero se van. Ese es el capítulo 3, lo que es bonita historia de familia. Bonita historia de familia. Yo tengo una sobrina que se llama Laura. Cuando ella se estaba preparando para la primera comunión, pues bueno, además de prepararse en la parroquia, todos los sábados por la noche se preparaba conmigo, por eso tiene un tío cura, ¿verdad? Para eso estaban los tíos sacerdotes, para educar a los sobrinos. Y entonces, cuando yo empecé a explicarle a mi sobrina Laura la historia de la Biblia, yo le decía: Dios mío, ¿y yo cómo le explico esto a mi sobrina? Yo cómo le digo la Biblia a mi sobrina que dice que aquí un hermano mató al otro? Yo le digo que respete a su hermanito y a su primito, y yo como le digo que cuando la Biblia dice lo contrario. Pero mi sobrina, que es muy inteligente, me dio la mejor respuesta. Dijo: tío, no has visto nada. Ya, con eso me resolvió todo. No has visto nada, tío. La Biblia lo que está presentando aquí no es el ideal, sino lo real. ¿Por qué presenta lo real? Para mostrar ese caos donde Dios va a hacer una creación. No entenderías esa creación si no ves el lado del mal. Por eso la Biblia habla de dos hermanos. Por eso la Biblia habla de guerras, se habla de conflictos familiares. No porque esté promoviendo el mal, todo lo contrario, sino porque parte del terreno de la realidad. Esto es lo que pasa. Mi sobrina me dijo: tío, no has visto nada ya. Eso es lo que... En las noticias vemos cosas peores. La Biblia lo que está dando es una luz, y las noticias simplemente cuentan, pero no te dicen cómo resolver. La Biblia sí te dice cómo resolver. Además de colocarte en la realidad, te dice cómo resolver. Además de pintarte el muñeco, te dice cómo poderlo caminar. Y entonces, vuelvo sobre la historia de Abraham y Sara. La primera pareja creyente de la Biblia, porque no hemos propiamente de la bendición, es Abraham, nuestro padre en la fe, casado con doña Sara, que en el mismo capítulo de la vocación ya están en pecado. Pero eso no es nada. ¿Han leído el capítulo 13 del libro de Génesis? ¿Han leído el capítulo 13? ¿Le han puesto cuidado? Lea la Biblia, lea la Biblia. Resulta que Abraham recibió a su hermano, a su sobrino Lot. El papá de Abraham se llamaba Terah. Terah tenía 3 hermanos. Y el hermano, no, 3 hijos. Tenía 3 hijos. Y el hijo mayor de Terah tuvo un hijo, pero se murió su hijo mayor. Y entonces el abuelo se quedó con su nieto, que se llamaba Lot. Pero cuando muere Terah, le dice a Abraham: le encárguese usted del muchacho. Encárguese usted de Lot, porque se le murió el papá y me muero yo también, entonces encárguese usted. Y entonces le tocó al pobre Abraham cargar con su sobrino. Donde iba él, se iba con el sobrino, y todo iba perfecto. Todo iba muy bien, hasta que llegan a la tierra. Cuando llegan a la tierra, al sobrino se le abrieron los ojos y dijo: yo le doy esta tierra a mi tío, pero yo también le quiero a mí. Yo también quiero tierra. Y entonces comenzaron las peleas de familia por plata. Menos mal que ninguna familia pelea por plata. Pero en ese tiempo Abraham y Lot pelean por eso.
Y entonces comienzan Abraham y la tierra prospera, se le aumentan los ganados, y lo mismo Lot también, pero comienza el conflicto entre los dos. Lea la Biblia, este capítulo 3 es maravilloso. Cómo pelea el tío con el sobrino. Dice que habían prosperado tanto que los dos tenían muchos sirvientes y los dos tenían muchos ganados, pero eran tantos que ahora las cabras de uno le daban cacho a las cabras del otro y las esclavas de uno le jalaban los pollos a las esclavas del otro, y se armó esa franja. Y se armó la pelea, capítulo 3. ¿Y cómo se resolvió el problema? ¿Cómo se resolvió el problema? Abraham al menor, y bueno, a ver, del río Jordán para allá, Lot. Del río Jordán hasta el mar, yo. ¿A ustedes les parece bonito que la solución en una familia sea poner una paredilla? No dialogaron. Simplemente pusieron una pared para no agredirse. Pero así lo resolvieron. Capítulo 14, la historia de Melquisedec. Capítulo 15, Dios se le aparece en medio de una noche, una teofanía, una manifestación de Dios, le muestran las estrellas y Dios le recuerda a Abraham que es el padre de la bendición. Y esto es simplemente el preludio del capítulo 16. Porque Dios le acababa de recordar a Abraham que es el padre de muchos, el padre de la bendición. Dice, sí, muy bonito lo de las estrellas, pero yo no puedo tener hijos. Me han dicho que yo voy a tener tantos hijos como las estrellas del cielo, pero nada, yo no puedo tener hijos. Y entonces doña Sara, capítulo 16, doña Sara va a resolver el problema. Porque en ese tiempo, me da una vergüenza decirle lo que le voy a decir, la culpa siempre se le echaban a la señora. La culpa siempre. ¿Que hay esterilidad? No, el problema no es de varón, el problema es de ella. El problema es de ella. Entonces, Sara, que se siente culpable, dice, yo estoy casado con Abraham, que es el padre de la bendición, y por mí no puede tener hijos. Entonces, Sara hace una cosa que yo siempre le digo a las señoras, mire, por mucho que quiera su marido, por mucho que usted quiera su marido, nunca haga lo que hizo Sara. Nunca haga lo que hizo Sara. ¿Qué hizo Sara? Sara viene donde Abraham y le dice, ay, hijito, mire, por mi culpa no puede tener bebé, pero vamos a hacer un acuerdo. Le doy permiso para que se acueste, espero que no le venga por aquí, para que se acueste con la esclava. ¿Cómo se llamaba la esclava? Agar. Acuéstese con la esclava y yo le adopto el bebé. Y el bobo de Abraham se fue. Bueno, bobo, que yo iba a decir el bobo de Abraham, no lo quiero ofender. Y Abraham, eso nunca se puede hacer. Hay ciertas cosas que en la vida de pareja hay que analizar mejor. Tú sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo puede terminar. Y Sara, claro, no previó que esto iba a generar un problema mayor. Porque Agar efectivamente quedó embarazada. Nació el bebé que se llamó Ismael, y cuando el niño ya lo tenía en brazos, doña Sara, que era la patrona, la jefe de la casa, llegó donde la esclava a darle órdenes. Y entonces la esclava, Agar, se le levantó y dijo, usted ya no me manda a mí, porque esclava que tiene hijo del patrón también es señora. Así que, y la otra le dice, tan igualada, y esta, tan igualada, pues la Sara se le levantó. Y efectivamente, las normas lo decían. Ella no previó. Por eso yo digo, cuidado con las cosas, cuidado, porque tú no sabes, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Y entonces Sara, que era una mujer divina, hermosa, ahora se despeinó. Se despeinó la Sara.
Sara significa princesa. El nombre Sara en hebreo significa princesa. ¿Cuál princesa? Se dieron por donde la mamita le puso el dinero, se jalaron. Increíble, una mujer tan decente, tan elegante, tan fina, peleando con esto. Se dieron duro las dos. Capítulo 17, Dios vuelve a intervenir. Lea la Biblia, capítulo 17, Dios vuelve a intervenir. Dios le dice a Abraham, mira, acuérdate que yo te prometí, yo te bendigo, todos los capítulos, yo te bendigo. Capítulo 18, 3 mensajeros de Dios llegan a la tienda, a la carpa de Abraham, un día en el calor. Abraham los recibe con mucha alegría, vengan, quédense aquí, coman. Y Sara, que era la encargada de la casa, porque ya la empleada, la Sara ya no trabajaba, ahora le tocó a la Sara preparar la comida, porque fue así. Sara le sirvió la comida. Y llegó el momento, capítulo 18, la despedida de los mensajeros. ¿Qué le dijeron los 3 ángeles, los 3 mensajeros a Abraham? Volveremos dentro de 9 meses y habrás tenido bebé. Yo bebé, sí, tú podrás tener bebé de Sara. Y resulta que Sara, no sé si ustedes saben cómo eran las costumbres del mundo antiguo, las mujeres no podían estar en la sala, bueno, en este caso en la parte central de la carpa, cuando estaban los varones hablando, tenían que estar allá en la cocina, siempre. Y se pillaron a Sara. Sara estaba detrás de la cortina. Capítulo 18, versículo 19. Sara estaba detrás de la cortina. Cuando los ángeles le dijeron a Abraham, vas a tener bebé, Sara soltó la carcajada. Se mató de la risa. ¿Yo voy a tener bebé, yo que estoy ya pasmada, dice, yo estoy pasmada. Y con ese viejito, aquí me conquiere, no, ninguna vitamina funciona. Y recuerden lo que le dijeron los ángeles. Tú te has reído. Te reíste de la promesa de Dios. Por eso el niño se va a llamar Isaac. ¿Qué significa Isaac? Sonrisa de Dios. Isaac significa el Señor me hizo reír. Que tiene 2 lados. Me hizo reír la dicha de ser mamá, pero me hizo reír en el sentido de yo me lo creí. Yo no le creí. Y entonces, efectivamente, 9 meses después, nació el niño Isaac, ahora sí, el legítimo, y ya tenemos 2 chicos, y siguen los problemas. Siguen los problemas en la familia. De nuevo, la culebrita metiéndose, atravesándose en la familia. Dios había hecho todo muy bien, y Dios bendiga, pero por otro lado otra fuerza, dañando, desbaratando el plan de la familia. Me salto al capítulo 20. Capítulo 19, la historia de Sodoma y Gomorra. Capítulo 20. Comienza el capítulo 20, otra vez vuelve a Egipto. Capítulo 20. Resulta que cuando los niños crecen, los niños, yo no sé, por casualidad habrá por aquí alguna madre de familia. ¿Alguna vez han amamantado? ¿Sí? No, yo no sé, a mí nunca me ha tocado ni me va a tocar por imposibilidad biológica. ¿Hasta qué edad se amamanta un niño? Eso depende de la mamá, ¿verdad? Pueden ser 3 meses, 6 meses. Les cuento una cosa. En el mundo de la Biblia era hasta los 3 años. Pobre mamá. Hasta los 3 años que ya pegado a las terceras la mamá. Y el bien que el niño lo destetaba, así se llama. Está en la Biblia, no estoy diciendo aquí ninguna palabra, lo destetaba. Cuando la mamá decía, ya, no más. Había una fiesta, se hacía la fiesta del destete. Y en esta fiesta ocurrió otro correo. Es lo que yo siempre le digo a mis hermanos. Yo soy de familia grande, somos 9 hermanos.
Yo siempre, en vacaciones, cuando estoy en mi pueblo, yo siempre le digo lo mismo a mis hermanos. Cuando los niños peleen, que las mamás no se metan. ¿Por qué los niños se arreglan a los 10 minutos y las mamás quedan peleadas toda la semana con la trompa del santo? Porque para la mamá, el niño, su hijo siempre es inocente. Y no siempre lo es. Sí, muchas veces sí, pero no siempre. La mamá sería el sentido de protección. El sentido de protección. Mamá Galina, que venga para acá. Pues eso pasó en la fiesta del festejo. Los dos niños, los dos hermanos medios, Isaac e Ismael, estaban jugando. ¿Lo dice la Biblia? Lea la Biblia, lea la Biblia. Estaban jugando y como siempre pasa entre los niños, peleando entre ellos. El problema no es que ellos pelearon, porque ellos se arreglaron al rato. El problema es que se metieron las mamás. Se metieron las mamás. Y el problema trascendió, se elevó de nivel. Y entonces Sara vino de Abraham y le dijo: no me aguanto más. Ya se la tenía rojo hace rato, desde que se le cuadró, ya no se la aguantaba. No me aguanto más a esta Agar, no me la aguanto. Sáquenme a esta señora de la casa. ¡Sáquela! Y Abraham, bueno, no lo juzgo, le hizo caso a Sara. Terrible, terrible, capítulo 21. Abraham expulsa de su propio hogar a su hijo con su mano. Y si no es porque interviene Dios, si no es porque Dios interviene, Ismaelito y Agar mueren en el desierto por falta de agua. Conocemos la historia. En medio del camino apareció un pozo y entonces Dios le salvó la vida. Dios siempre bendiciendo en medio de la maldición, Dios interviniendo, ayudando, componiendo los desbarajustes que hacemos nosotros. Pero la historia no termina ahí. La historia no termina ahí. Han leído los capítulos 23 y 24. Lea la Biblia, lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Cómo termina la historia de Abraham? ¿Cómo termina la historia de Abraham? Pues un buen papá tiene la tarea de educar a su hijo para el matrimonio. Esto es muy bíblico, muy de la Biblia. No es simplemente darle comida a la escuela, no. Tiene que enseñarlo a ser buen padre de familia. Tiene que preparar la generación siguiente. Si ustedes leen el capítulo 23, que es un capítulo largo, tenemos la primera catequesis prematrimonial de la Biblia. Es la primera catequesis prematrimonial. Abraham le explica a Isaac cómo conseguir una buena esposa. Y se lo explica con mucho detalle. Primero la conoces, luego averigua su familia, observa si tiene buenas costumbres, dale un tiempo, encuéntrense pero sin tocarse mucho, le dan todas las... Y cuando entonces ya esté madura la cosa, te casas. ¿Y qué fue lo que pasó al final? ¿Se acuerdan la historia? ¿Qué fue lo que pasó? Salió Isaac con un esclavo, salió con el burro y el esclavo, llegó a un pozo y a la primera que vio, esa fue. Se vino abajo toda la catequesis, todo que conocerá primero, que nada. A la primera que vio, ya. ¿Saben cómo se llamaba esa mujer? Porque el que deslumbró a Isaac, lo deslumbró. Se llamaba Rebeca. Se llamaba Rebeca. La Rebeca era una tremenda mujer. A mí cuando me dicen, además de hermosa, tenía una personalidad extraordinaria. De una personalidad extraordinaria. A mí cuando me dicen por ahí, Padre Fidel, es que la Biblia es machista, es que la Biblia es androcéntrica, es que la Biblia... Que no has visto la Rebeca, que no has visto la historia de la Rebeca. La Rebeca era tremenda. Tenía un carácter
Tenía un carácter esta mujer, tanto así que el marido le tenía miedo. Claro, lea la Biblia. Cada vez que llegaba Rebeca a la casa de Isaac, se dice, claro, la que mandaba era ella. Capítulo 25, muere Abraham, y así sigue la historia de Isaac. Ahora comienza la nueva página de la historia con la bendición de Isaac. Y recordemos cómo comienza la vida matrimonial de Isaac con la Rebeca. Tremenda mujer, la Rebeca. Tenía tan buen tino que a la primera tuvo gemelos. Esa fue a falta de uno, dos. Aquí está la bendición. Vea, quedó pipona la Rebeca. Pero siga leyendo el capítulo 25. La Rebeca, pipona, sentía que dentro de la barriga los niños allá estaban estaban agarrados entre ellos. Claro, si a mí me lo explican ahora, digo, bueno, toda mamá, que ellos me han contado, no sé porque nunca me va a tocar, pero toda mamá cuando ya está a los 6 meses más o menos, dice, ay, ya se muere, ¿no? Te está dando, va a ser futbolista, está dando patada. Todas las mamás dicen que no va. Pero resulta que los dos niños lo que estaban era peleando. Y la mamá lo intuyó. Lea la Biblia, lea ese capítulo 25. Dice Rebeca, bruta, si esto es así en la barriga, ¿cómo será cuando nazca? Así lo dice, tal cual. Si así es en la barriga, ¿cómo será cuando estos dos niños nazcan? Y efectivamente, el día del parto, por poco la matan. ¿Se acuerdan los dos? Que yo nazco primero, yo el otro, no, era todo el tiempo estaban peleando, se daban patadas, se escupían, no se escupían, pero sí, le coge el cordón umbilical, le daba con la barriga, era tremendo. Lea la Biblia. Y en el momento en que van a nacer, uno le agarra del talón al otro, y yo vengo primero, pobre mamá, casi la matan. Al final, nació primero Esaú, quedó de primogénito. Entre gemelos es muy difícil saber quién es primero. Pero igual, el que nació primero es ella, el que salió primero y después de agarrar el talón, o sea, tampoco era que hubiera sido muy limpio ese talón, ¿no? Y entonces viene la historia de Jacob. Jacob se va a quedar con la primogenitura, pero no agarrando el talón, porque eso ya pasó en el día del parto. ¿Cómo se quedó con la primogenitura? Les voy a contar la historia. Fue la mamá. Fue la Rebeca. ¡La Rebeca! Tremenda señora, la Rebeca. Errores de familia. La Rebeca prefería a Jacob. Y quien creó toda la escena no fue Jacob, fue la Rebeca. La Rebeca arregla todo el pastel, arregla toda la cosa, y entonces, cuando estaba Esaú en el campo, le colocó a Jacob, era la piña, y entonces le colocó vellitos de carne, eso es el grueso, pero le colocó vellitos. El papá, Isaac, que ya estaba viejito, casi no veía, simplemente lo toca y engañado le da la bendición de la primogenitura, la bendición de la herencia a Jacob. Y cuando llega Esaú y se entera, fíjense al final lo del plato de lentejas, el plato de lentejas fue la excusa, porque la mamá sabía, claro, toda la mamá sabe que le gusta el marido, hombre, traiga el platito de lentejas que le gusta. Eso era lo menos, lo importante era la primogenitura, de cómo le robó la primogenitura. Claro, Esaú, cuando se entera, dice, yo con esta no me quedo. Y decidió matar a su hermano. Otra vez caía él. Siempre entre los problemas y conflictos de querer acabar con otro. Y entonces la mamá, la Rebeca, que era muy inteligente, no como el bobo de Isaac, que todo que le rincón. Esta
se dio cuenta y dijo, antes de que haya otro asesinato en la familia, vamos a resolver el problema. Jacob, venga para acá. Y le dio una mochila, le dio víveres y le dijo, se va para donde el tío. Se va a vivir donde el tío. El tío se llamaba Labán, vivía al norte. Y entonces el Jacob, pues le toca irse de su familia, esta vez no es echado, es para el menor, para que no lo matara a su hermano. Y gracias a la inteligencia también de mamá Rebeca, se va para donde el tío en el camino, el famoso sueño del capítulo 28, cadena de Jacob. A pesar de todo, a pesar de toda la porquería que hay en el camino, Dios no deja de bendecir, Dios lo bendice de todas maneras. Y llega Jacob, capítulo 29, a la casa del tío. El tío le dijo, oiga sobrino, yo lo recibo, pero tiene que trabajar. Eso aquí de que el tío, de mi sobrino aquí viviendo de gorra, No, en el mundo antiguo era así, oye, yo no sé, oye, en el mundo antiguo eso de que no. Usted colabora, hágame el favor y colabora. Y entonces lo puso a trabajar en los campos que él tenía. Ay, Dios mío, y otra vez, historia junto al pozo. Jacob se enamora de la prima, que era otra mujer linda, pero espérate, qué mujer tan fina, se llamaba Raquel. Se enamoró de la prima Raquel, en ese tiempo era permitido entre ellos, y se enamora de la prima, y viene donde tío Labán y le dice, tío, te pido la mano de la Raquel. Y el tío dice, ¿cómo ya bonito? No señor. Usted quiere casarse con la prima, pues me hace el favor y trabaja 7 años. Porque usted no tiene que pagar la otra, tiene que darle una garantía económica. Usted no tiene nada, usted vive aquí echado de su familia, usted es un fugitivo, no sé yo, 7 años. Y este muchacho, enamorado de la Raquel, todos los días soñaba con la Raquel, trabajaba duro. A los 7 años llega otra vez donde el tío, ya cumplí los 7 años, la mano de mi prima Raquel, la mano de la Raquel. Y le dice el tío, no señor, otros 7 años. Si usted quiere, usted verá, si no le gusta, de nada. Otros 7. Pero eso es para acusarlo ante el tribunal laboral, el famoso trabajador. Eso es exprimió al trabajador, por Dios. Era para ponerle una demanda. Eso de los abogados. 7 años más, trabajé otra vez pensando el día del matrimonio, el día que se iba por fin a estar junto con la mujer amada, la mujer más hermosa del universo para Jacob, que era la Raquel. Y entonces a los 14 años llega donde el tío, ahí sí ya lo preguntó. Le dijo, o me la das o me la llevo, pero esa no me la repites, A mí no me la repites de esa madrugada. Y el tío pues dice, sí, claro, tranquilo, te casas. Pero Labán, que era tan inteligente como su hermana, la Rebeca, eso es de familia, también era astuto. Labán tenía 2 hijas, nada más 2 hijas, Raquel y Lía. Raquel era la mayor, Lía era la menor. Raquel era la bonita, Lía no era muy agraciada. En el capítulo 30 del libro de Génesis dice que Lía, así dice literalmente, Lía tenía la mirada apagada. Así dice, la mirada apagada en la Biblia significa fea. Yo no sé cómo se diría ahora, como agraciada, fea. Era maluca. Y el tío Labán dijo, ay, no señor, se me llevaron la bonita. Y yo me voy a quedar con la fea hasta el resto de la vida. No señor, yo con esta no me quedo. Yo con esta no me quedo en la casa. Y entonces Labán le hizo una trampa. Le hizo una trampa a Jacob. El día del matrimonio, saben ustedes los ceremoniales, ¿no? Que le entregaba, luego iban a la carpa durante la noche y a la mañana siguiente tenía que mostrar manchado de sangre para decir que ya, así era antiguamente. Pues resulta que la mujer llegaba generalmente con un velo.
Allá, dentro del cuarto, era que se destapaba y toda la cosa. Pero además era de noche. Era de noche, ¿me entiende? ¿Me entiende? Labán le metió a la fea. A la otra, quiero decir, a la otra. Le metió a la otra. Y claro, eso como que de noche como que no se sabe, ya no sé cómo será, pero eso no se sabe. Y por la mañana, cuando se da cuenta Jacob, dice, ¿cómo así? ¿Y usted qué hace aquí? Y fue a reclamarle al tío. Y el tío, producto probado no se devuelve nada. No, así se dice, entonces le tocó. Y al final no terminó casado con una, sino con dos. Historias de familia. ¿Y qué ocurre aquí? En esta historia de familia, lo peor. Ahora viene lo peor. Las dos comienzan a competir por tener el hijo primogénito. Claro, el primogénito debe llevar nuestra herencia. Y por supuesto a cuidar más de la mamá. Las mamás no están preocupadas por el bebé, están preocupadas por ella. A ver, ¿quién iba a tener el primer bebé? Y él era la una noche y la otra, todo bien, pobre, tome vitamina, y de no sé qué, ay, Dios mío, qué historia, hay que leer la Biblia. Yo no sé qué inventar nada, lea la Biblia, hasta que Jacob se da cuenta de lo que él nunca hubiera querido que pasara. La mujer que sí quería, porque la otra estaba ahí, la otra se la habían empaquetado. La mujer que sí quería, la mujer de sus sueños, Raquel, era Esther. Y entonces le va a ganar la otra. Recuérdense que al final no solamente ellas dos, sino entonces con la esclava, y meten de por medio las esclavas, y se arma la grande. Hay una historia muy fea en el capítulo 31, la historia de Guido, que se bueno, me salto esa parte porque esa es temporal. Capítulo 32. Jacob ya tiene dos mujeres. El tío Labán muere, hereda, y regresa ahora a su familia, otra vez a la familia, a la casa. Ya la mamá Rebeca había muerto, el papá Isaac había muerto. Regresa como un hombre rico, con dos mujeres y un montón de hijos, con muchos ganados. Pero Jacob tiene que enfrentar a su hermano Esaú. Esaú no lo ha perdonado. Capítulo 33, una de las páginas más bonitas del libro de Génesis, cuando está a punto de llegar, cuando tiene que pasar por el abandonado de Penuel, junto al río Yabok. Al otro lado está Esaú. Esaú lo está esperando para matarlo. Jacob siente que tiene que ir. Él había podido quedarse allá. Y dice, bueno, ya, tú por allá, yo por acá, como eso hablar con el otro. No. Jacob tiene otra mentalidad, la reconciliación. Y él vuelve sabiendo que las cosas pueden terminar mal. Su hermano lo está esperando para matar. Y esa noche, la víspera del encuentro, durante la noche Dios se le aparece en la figura de un ángel. Y con él pelea toda la noche. ¿Se acuerdan la pelea de Jacob con el ángel? Al amanecer, parece que era muy pareja la pelea, porque duró toda la noche. Inclusive por poquito Jacob le gana al ángel, por un poquito. Al final el ángel por allá le toca un tendón y lo doblega, y de aquí en adelante va a quedar cojo. Y el Señor le va a decir, el ángel, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, de cambio, porque has peleado contra Dios. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque has peleado contra Dios. Y esta aparente derrota fue la victoria. Entregado a Dios, llegó donde el hermano. Jacob venía con regalos, pero sobre todo arrepentido.
y los dos se dieron el abrazo de Pedro. ¿Cómo termina la historia? Punto tercera idea. ¿Cómo recompone Dios? ¿Cómo recompone Dios historias familiares? ¿Cómo recompone Dios historias familiares? Dios saca del mal bien. Frase de oro de Génesis 50:20. ¿Se acuerdan de la frase que dice lo? ¿No se acuerdan de la frase? Génesis 50:20. Dios saca del mal bien. Si por las familias, si de las familias dependiera, no habría futuro en Israel. Se habrían destruido entre los hombres. ¿Cómo armó Dios esta familia, que es la familia del pueblo de Dios, de donde viene la 12 tribus? ¿De dónde viene esta familia que es el pueblo creado por Dios, que es una familia hecha por la mano de Dios? Sacándola del caos, como en Génesis capítulo 1, donde hay caos y maldición, Dios bendice. Dios introduce bendición. Dios introduce bendición. Por lo tanto, yo espero que en esta mañana todos nos llevemos este mensaje. Ninguna familia es perfecta. Ninguna familia es perfecta. Ninguna. No, mi familia es perfecta. Ninguna familia es perfecta. No fue perfecta la familia de Adán y Eva, que fue hecha por la mano de Dios. Y ninguna. Todas las familias de la Biblia, todas tienen problemas. Todas tienen problemas. Pero Dios hizo de la maldición una bendición. Dios bendijo, Dios creó. Dios creó desde dentro, con la materia prima del mal. Dios crea con la materia prima del mal. Hay una esperanza. Dios puede hacer una obra allí donde uno nunca esperaría, como lo hizo con la familia de Adán y Eva, con la familia de Noé, con la familia de Abraham, con la familia de Isaac y ahora con la familia de Jacob. Último punto. ¿Cómo saca Dios del mal? ¿Cómo saca del mal? Vamos a observar la última historia. La última historia. Yo les he recordado todas las anteriores, pero me interesaba esta última, porque es la historia de José. La respuesta está en la historia de José, que es la historia de la familia de Jacob, la historia de las 12 tribus, la historia del pueblo de la primera alianza. El pueblo de la primera alianza era una familia, y una familia que pecó. Una familia que pecó. Y observemos en Génesis, desde el capítulo 36 hasta el capítulo 50-20, donde se concluye con la famosa frase de José, observemos dos líneas. Atención con esto. La historia desarrolla dos líneas. Uno, atención a los mecanismos destructores de la familia. Primero, póngale cuidado, tome conciencia de cuáles son los mecanismos destructores de la familia. Es una línea oscura. La segunda línea es una línea luminosa. Es una línea luminosa. Cómo en esos mecanismos destructores Dios introduce pistas, luces para recomponer la familia. Veamos la primera línea, capítulo 36 del libro de Génesis. Jacob tiene 12 hijos de dos mujeres distintas, de dos mujeres que no se veían. Las dos hermanas tampoco se veían, se la pasaron conviviendo entre ellos. Los hermanos se sentían identificados con su mamá, pero ocurre el primer elemento destructor de la familia, el enemigo oscuro. Primer elemento destructor. José llega a la ancianidad, se siente solo, como le pasa mucho al anciano,
Ya los hijos crecen, los hijos ya estaban grandes, estaban dedicados a sus trabajos, a sus familias y no lo venían a atender. Él no se sentía bien atendido por sus hijos. ¿Qué hizo? Se apegó de uno. Se apegó de uno de los hijos. ¿De quién se apegó? José. Se apegó de José. Y la razón está colocada en el texto. José ya era anciano y se apegó de José. ¿Por qué se apegó de José? Porque él era más chiquito. En realidad, no es que José fuera más virtuoso que los demás. Simplemente era el soltero. Y el que todavía estaba en la casa se apegó de él. Un anciano que necesitaba cuidarlo. Y esto no hay que juzgarlo, simplemente es. Ni José ni Jacob pidió ayuda, nunca se los dijo, ni tampoco los hermanos se perdonaron. Ni la mamá tampoco ayudó, ni las mamás no ayudaron. Hay aquí un problema de incomunicación de afectos, de incomunicación de lo que se siente. Ahí comienza todo. Tú piensas, tú sientes, pero no lo informas. Los otros no te leen la situación por la cual tú estás pasando. Y entonces, segundo punto de esta línea, estos son punticos, segundo puntico negro, resulta que Jacob toma una decisión. Dice, háganle una túnica de manga corta. Y aquí sí, la mamá Raquel metió la mano y dijo, no. Pero Jacob, al fin y al cabo, carne y sangre de la mamá, tenía un carácter también, pues se hace así y ya está. Obedezca. Hacerle una túnica de manga corta significa qué? Significa ya un privilegio. Tuvo un gesto de privilegio con respecto a los demás. Y los demás hermanos, que tontos no eran, intuyeron. Papá ya le hizo una camisa de manga corta, o sea que lo va a dejar del primogénito a él, o sea que le va a dejar la herencia. Y cuando papá muera y se quede con la herencia, a todos nos va a mandar para acá. Miren mis queridos hermanos, gracias a Dios esto ya no ocurrió. Pero las familias en el mundo antiguo se acababan cuando morían los papás, por culpa de la herencia. Porque no se ponían de acuerdo. Siempre a alguno le parecía que no le habían dado lo que merecía. Siempre alguno salía ya todo presumido o qué sé yo, o se declara ofendido porque no me tuvieron en cuenta. Pues eso pasó. Pero el error ya venía del papá. El papá. Había incomunicación afectiva y luego el papá tomó una decisión que va a herir la sensibilidad de todos los hijos. Además, sigo en el capítulo 36, además, José, como buen adolescente, era un tanto imprudente, era facilito de boca, iba soltando cosas, y entonces decía, José tenía sueños, tenía dones, Dios le dio el don de tener sueños. Oye, niño, guárdate la patilla, pero no tenía que decirlo. Y entonces llegó un día donde los hermanos le dicen, oye, soñé que había 2 estrellas y que las 2 estrellas danzaban en torno a mí. Los hermanos dijeron, vea, si vio, se va a quedar con herencia, vea. Ahora somos nosotros. Otro día, y él les dice, al campo, ya cuando recogían el trigo, hacían camillas, y las camillas se inclinaban delante de mí. Confirmó, se va a quedar con la plata de papá. Se va a quedar con la tierra y con la plata. Hagamos algo. Capítulo 37. ¿Cómo resuelven el problema? Los hermanos que estaban prendidos con Josecito, con el Pepe, estaban bravos. ¿Qué hicieron con él? Se lo llevaron al campo, engañaron. Lo metieron en un pozo seco, y lo vendieron a una caravana de comerciantes.
La idea inicial, ¿saben cuál fue la primera idea? ¿Cuál fue el plan A? Ese era el plan B. ¿El plan A cuál era? Matar. Pero gracias a Judá y a Rubén, por eso en la Biblia son tan apreciados, gracias a todo el... No, ¿qué nos vamos a manchar? Mejor vendamos. Y cambiaron la historia, no fue un asesinato, por lo menos no se repitió la historia de Caín, pero por poco lo mataron. Se fueron por otra vía que fue vender. Pero punto número 3. Bueno, 3 lo vendieron, pero 4. Punto número 4, punto negro de esta línea. Punto 4 de esta línea. No fue suficiente con vender a José. ¿Se acuerdan la canallada que hicieron? Hicieron una canallada. Mataron un animal y con la sangre del animal empaparon la ropa de José, porque lo vendieron en cuero, o le dejaron apenas lo esencial, y con la ropa empapada de sangre vinieron donde el papá y le dijeron una mentira. De nuevo, la serpiente de la mentira. Y le dijeron una mentira. Le dijeron que José lo había matado un animal salvaje. Y el papá se vio en lágrimas. Esta escena es una escena tremenda. Una de las escenas más tremendas de la Biblia para mí. Para mí, no es para mí porque no me gusta, sino de la Biblia. Los hijos saben que José está vivo, pero ven sufrir al papá, porque eso era lo que quería. Eso era lo que quería. Sufra papá, como usted nos ha hecho sufrir a nosotros. Tenga. Se goza en las lágrimas del papá, en medio de la mentira. Y entonces José sigue su camino. La historia familiar se acaba. El papá en duelo, los hijos gozando por haberse quitado el problema encima, esperando la herencia del papá. Dice, ahora sí nos va a tocar a él, al menos. Quitamos el problema, sacamos el problema de la casa. La incomunicación se empeora. Los sentimientos de rencor se agrandan. No por haber vendido a José resolvieron el problema. Hay una culpa en la familia. Hay una culpa. Volverse a mirar a la cara después de esto en una familia es un problema. Y comienza ahora la línea luminosa con la que vamos a terminar. ¿Cómo introdujo Dios la bendición en este caos, en esta maldición? Dios no deja que la familia se destruya. Dios siempre hace algo. Y permítame introducir esta línea luminosa con un principio bíblico. Este es un principio bíblico. Hay gente que dice, pero Dios, ¿cómo permite que pasen estas cosas? ¿Qué dice eso? Y Dios, ¿cómo permite que tal familia se dañe, que los hermanos peleen hasta se maten, y aunque haya desgracias o qué sé yo? De todo tipo, de desgracias materiales, de desgracias económicas, de desgracias emocionales, desgracias de todo tipo en una familia. Les voy a decir una cosa al principio bíblico. Dios no causa. Dios no dice, vea, me voy a mandar esto para que... No. Dios no es así. Dios no va adelante diciendo lo que tiene que pasar. Somos nosotros los que decimos lo que tiene que pasar. Somos nosotros los que generamos los problemas. ¿Dónde está Dios en los problemas familiares? Dios viene detrás. Miren esto, miren. Daño, Dios levanta. Daño, Dios levanta. Daño, Dios levanta. Dios no causa nada. Dios es el que viene detrás, recogiendo todas las piedras, todo el daño de la destrucción que hemos causado en el hogar de Satanás. Dios va a tomar los escombros y con los escombros va a hacer una obra. Es Dios. Lo mismo que va a hacer
en lo alto de la cruz, como una resurrección. Dios provocó esa cruz de ninguna manera. Es una pésima explicación de la cruz. Dios viene detrás de la madonna y la va a resolver. Dios tiene una respuesta, tiene una propuesta. Dios no causa, Dios resuelve. Entonces, la línea luminosa es la de la solución. ¿Cómo interviene Dios? Una cosa, un detalle que han observado los biblistas. Yo no soy biblista, yo soy apenas un amante de la lectura de la Biblia en cuanto a la ley. Pero una cosa que han notado los biblistas es que en toda esta historia no aparece Dios. No aparece Dios. No hay una teoría. No que no se mencione el nombre de Dios, sino que Dios no aparece como apareció, por ejemplo, en el camino de Jacob, en el sueño. No. Dios parece ausente. Dios no hace teofanías, Dios no hace. Sin embargo, sí está. Sí está. Dios va dando oportunidades que una persona inteligente y de fe sabrá leer, y eso es posible. Que una persona inteligente sabe leer. Y por eso les recuerdo lo que sigue. Cuando José fue vendido como esclavo, ¿para dónde lo llevaron? Para Egipto. Se lo llevó una caravana de ismaelitas. Pero ahora José es una mercancía humana, y una mercancía se vende 2 y 3 veces. Pues resulta que los primeros compradores lo volvieron a vender. Y se lo vendieron a un egipcio. Era un egipcio negociante, dueño de una empresa, que se llamaba el señor Potifar. El señor Potifar. Tremendo señor, un hombre muy rico, muy bueno para las finanzas, muy oriental además, muy turco, yo no veo tan muy idea de egipcio. Y este hombre se lleva a José como su esclavo para la casa. Y resulta que este señor Potifar, por razón de los negocios, tenía que viajar aquí, viajar allá, llevar mercancía, traer mercancía, y dejó a José solo con su mujer. Y la mujer, que se sentía desatendida, veranía, ¿cómo se dice? ¿Qué sé yo? Le hacía falta a su Potifar, le hacía falta a su marido. Yo no sé cómo se dirá, perdón, yo no sé cómo explicar ese tipo de cosas, no sé. De pronto el padre Diego se lo pone, yo no sé cómo explicarlo. La esposa del señor Potifar, doña Potifar, le echó el ojo, lea el capítulo 3, lea la Biblia, Ahora me entienden por qué me costó tanto trabajo explicarse de la catequesis bíblica a mi sobrina. ¿Cómo le explico eso? Y yo, ¿cómo le explico? Y que además, doña Potifar se enamora de este es un menor. Es un menor de edad. Ahí está el problema. Le echa el ojo al muchachito. Pues ella con ganas, no sé qué será, con ganas. Y el muchacho, claro, José era astuto, José se lo cuenta, José se la pilló. Cada vez que la señora le hacía halagos, él le decía, no, yo soy de Dios. Yo suelto el pollo que de las almas. Conmigo no se meta, señora. Vieja, no sé qué sé yo, señora, conmigo no se meta. Pues resulta que doña no se aguantó. Y un día se le mete al cuarto. Lea la Biblia. Se le metió al cuarto. Pero que me metí por aquí. Se le metió al cuarto. Y lo agarra de la túnica. Y en ese momento llega el marido. Llega el marido. Es que mi novela mexicana te lo he dicho. Suspenso total. Y claro, doña Potifar. Y claro, se sabía lo que venía. Y dijo, ¡ay! Es él que me quiere violar. Es él que se está metiendo conmigo. Otra vez la serpiente de la mujer. ¿Y cuál es la prueba? La evidencia, claro. Ella
y ya cuando el muchacho que se zafaba, se le zafó, le agarró la parte de la túnica, y vea, aquí está la evidencia, vea. Y el marido, ¿a quién le creyó? ¿A quién le creyó? A doña Potifar, a la esposa. Le creyó a doña Potifar. Terrible. Y por culpa de esta historia, dice, pero ¿cómo es posible que la Biblia cuente esto? Y además en un retiro espiritual, qué vergüenza. Vinimos aquí fue a rezar, a orar, no a escuchar estas historias. Pero resulta que esa es la realidad. Y aquí es donde Dios entra. Ahí sí, pero miren, Dios da señales. Dios da pistas. José, vendido por los hermanos, ahora peor, encarcelado. Toca fondo. Y cuando la historia toca fondo, ¡guau!, vuelve a levantar. Ustedes pensaron hacerle mal, ¿cómo es la frase del 50 años? Ustedes pensaron hacerle mal, pero Dios lo pensó para bien. Dios cambió el mal en bien. Uno podría quedarse en esta parte de la historia y decir, pero mire, yo sí soy de malas. Me venden, primero como nació, esa es otra cosa. ¿Cómo fue el nacimiento del pueblo? Me venden y además una injusticia detrás de otra. Una injusticia detrás de otra. Peor no se puede. Es que peor no se puede. Y José podría perfectamente decir, maldecir a Dios, o decir que es que Dios no me quiere, o yo soy el tipo matemático. Él no lo voy a hacer. Él no lo voy a hacer. José hace otra lectura de las cosas. Dios saca del mal bien. Por muy grande que sea tu desgracia, Dios saca del mal bien. Por muy a fondo que hayas llegado, Dios saca del mal bien. Y estando José en el foso, otro foso, ya no un foso, sino el foso de la cárcel, resulta que mandan a la cárcel a un panadero y después mandan a un copero. Y estas personas le cuentan a José sueños. Oiga, soñé que iba a pasar tal cosa. Y José le dice, no, lo que tú soñaste quiere decir esto y esto. Y se cumplió. Y ya, caramba, ¿este muchacho quién es? ¿Y este muchacho quién es? Pero viene la mejor de todas, el sueño de las vacas. ¿Se acuerdan del sueño de las vacas? Es vaca, porque si fuera todo sería pesadilla. El sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Ok, las flacas y las gordas. Entonces José interpreta el sueño. Los que estaban en la cárcel, miren, el faraón tuvo este sueño, ahora ya no solo que está preso, el faraón tuvo este sueño, que hay unas vacas, y entonces le cuentan a José dice, yo lo puedo interpretar, y lo llevan con el faraón. Y le dice, rey, faraón, el sueño quiere decir que vas a tener un tiempo de prosperidad. Tus campos van a dar mucho trigo, mucho aceite, y las vacas van a tener muchos terneritos, pero 7 años después no va a haber lluvia, no va a haber cosecha, y se te van a morir los animales. Te doy un consejo. Aprovecha el tiempo de las vacas gordas, no te las comas. Dice, guarda trigo en los graneros, administralos para que durante los 7 años de penuria tú puedas sobrevivir. Y el faraón quedó sorprendido. ¿Y este muchacho quién es? Y lo sacan de la cárcel. Y ahora pasamos de lo más profundo a lo más alto. Del tamir al cenit, de lo más profundo del abismo, del dolor y de la desgracia al éxito. José es nombrado primer ministro de Egipto. José es nombrado primer ministro de Egipto. ¿Cómo es la cosa? Y efectivamente José administra los tiempos de las vacas gordas, de las vacas flacas y salva a todo el país. Este es siempre el mensaje de Dios. Esa desgracia se dio aquí para que salvara a esa nación.
Son los propósitos de Dios. ¿Y por qué me pasa? Dios tiene un propósito, hermano. Dios tiene un propósito. José salvó a una nación que ni siquiera era suya, ni siquiera era su familia. Comenzó salvando a otro pueblo, al pueblo que después era enemigo, pero su pueblo, al pueblo de Egipto. Y entonces, en la línea luminosa, vemos ahora cómo por esta razón tienen que venir a Egipto sus hermanos, en los tiempos de las vacas flacas, a buscar provisiones. Y esa parte ya se las había contado al inicio, cómo los hermanos vienen a pedir comida, vienen con las tinajas y los sacos, las cestas, para llenarlas, para comprar o que les regalaran. José, que administraba directamente la distribución del alimento, los suplió. A José se le revolvió todo por dentro cuando lo vio, de la rabia, de la rabia. Sin embargo, José ya lo tenía claro: yo no estaría aquí si ellos no me hubieran hecho nada. Yo no estaría aquí si ellos no me hubieran hecho nada. Que José le está preparando el discurso. Pero José sabe, José que es inteligente, sabe que la solución no era quitarse el maquillaje, que usaba maquillaje, bueno, una cosa, usaban color. Él puede decir: yo soy José. No, él hizo un camino. La reconciliación requiere de un camino. Y José tapizó el camino del perdón con 3 actos. 3 actos. Acto número 1: les retuvo a Benjamín. Ahora los hermanos están educando para el perdón. Ahora los hermanos caen en cuenta de lo que es el dolor de un padre. Pero, señor primer ministro, no haga eso, no lo retenga. Deje, si quiere nos quedamos uno de los grandes, pero deje que el chiquito vuelva, porque papá está sufriendo, porque ya perdió a José, y José lo estoy oyendo, ya perdió a mí. Eso a José le interesa escucharlo. Ahora José se entera del dolor del padre. Se está dando la comunicación que antes no estaba dando. Se entera. Porque papá está sufriendo. Y si le quitamos ahora a Benjamín, papá va a morir de la pena definitivamente. Los hijos se sensibilizan con el dolor del padre. Y además por fin comienzan a comunicar sentimientos. Por fin comienzan a exponer lo que yo. Paso número 2. Benjamín fue retenido hasta que trajeran al papá. Era muy importante que la reconciliación se diera delante del papá. No era simplemente con ellos. ¿Por qué? Ya se los dije. Porque todo comenzó con un error del papá. Todo comenzó con un error. El papá era parte de la solución. No se podía hacer la reconciliación sin el papá. Y entonces viene el papá, ahora sí llora, vienen las lágrimas limpian, sanan toda esta historia de dolor. El papá, capítulo 48 del libro de Génesis, muere pronunciando una bendición sobre los 12 hijos. Es muy bonita esta despedida del papá. El papá muere en Egipto, pero José decide que lo manda, prepara todo un carruaje y todo un cortejo para llevarlo hasta la tierra, para que los huesos del papá queden en la misma tumba de Abraham, en Hebrón, en la cueva de la Capela. Todos estos gestos son gestos sanadores. José perdona también con un funeral, no solo con un abrazo, también sana la relación con el papá, que está al origen de toda esta desgracia que se va a resolver. Y paso número 3, el punto donde empezamos y con el terminamos. Paso número 3, Génesis 50, 20. ¿Es la primera? Génesis 50, 20. Los hermanos yacen el papá, ya le hicieron el funeral allá en Hebrón, vuelven otra vez donde José. Ya saben que José es su hermano, pero tienen que venir
ellos esperan el castigo. Ya no está papá. José lo hizo por amor a papá, por respeto a papá. Ahora, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir José? Primer escenario nos va a preguntar por qué les hice. ¿Yo qué les hice? ¿Yo qué les hice a ustedes para que me causaran tanta desgracia? O dos, ¿por qué me dieron a mi papá en esta historia, diciendo, llevándole sangre y haciéndole llorar, y ustedes se burlaron del